En un museo les presentamos el Museo Natural de Historia o el History Natural Museum. Lo primero que veremos al entrar será el esqueleto del Diplodocus, un dinosaurio que lleva en la sala principal desde 1905. Puede llegar a medir hasta 32 metros de largo, 6,5 de alto y llegar a pesar entre 25 y 30 toneladas. Es un mamut porque son gigantes, chaval. Los colmillos pueden llegar a medir 2,5 metros y pesar hasta 50 kilos. Aquí podéis ver un tigre o pantera tigris, que es el más grande de todos los gatos, y son los únicos con rayas. Son de origen asiático y al igual que los leones, los tigres pueden alcanzar pesos de hasta 225 kilos. Un espira gigante. Ok, aquí podéis ver diferentes mamíferos, jirafa, ballena, elefantes, rinocerontes y demás. Aquí podéis ver lo que posiblemente sea una ballena azul, que pueden llegar a medir entre 24 y 30 metros de largo y puede llegar a pesar 150 toneladas. ¿Eso qué es? Pero dice que es como un pariente muy antiguo de otra cosa, porque es de la que todavía. No sé dónde está. Así como les crece el cuerno, se podía matar a sí mismos con su propio cuerno. Se podía crecer el cuerno hacia adentro y cada vez romperse su cerebro. Los hipopótamos pueden llegar a pesar entre 1,5 y 3 toneladas y llegar a correr hasta 30 km por hora en distancias cortas. Pueden llegar a medir 3,3 y 5,2 metros de largo y 1,5 de alto. Aquí podemos ver búfalos, ciervos y demás en el Ártico. Aquí, por aquí. Aquí vemos la cabeza del hipopótamo del pasado. Pedazo boca, chaval, pedazo boca. ¿Eso qué es? Ese es el antiguo y ese es el de ahora. A ver. Y no os olvidéis de las orcas, ella también os quiere. Ese parece más grande, pero que sin embargo está más alto a la vida del agua. Ahora nos dirigimos al piso de arriba, donde nos esperan más aventuras. ¡Increíble! Aquí veis lo impresionante que es el esqueleto de la ballena azul. Aquí habla de cómo una ballena se alimenta, El delfín, ¿no? que puede llegar a medir entre 2 y 9 metros de largo. Aquí podemos observar diferentes mandíbulas. ¡Wow! Otra cosa que tú decías. Ah, claro. ¿Un toca? Cetáceos antiguos. De aquí.
Esto se llama el Museo Natural de Ciencias, chavales. Chaval, ¿has visto ese pincho? Ol. Supone que hace el sonido de delfín. Ahora escucharemos un sonido de delfín. Como aquí vemos como el delfín cogería un pez antes que otro a pesar de la distancia. Banco, tío. By Pima, the fish R or B. I need to you. ¿Dónde está más cerca? ¿Ese a la derecha? Hombre, Esto es lo reemplaza todo y coge mucho más oxígeno, mucho más rápido con un humano. el oxígeno, ¿no? Sí, esto representa los pulmones. Claro. Hay unos que tienen dos. Ol. Es muy raro, ¿no? Tienen dos cuernos o tienen un diente y generalmente pueden desarrollarse que uno de los pintos sea más de 3 metros. Moviendo a través del agua. Ajá. Así es como se direccionan los delfines para nadar. Aquí vemos un esqueleto de mamut que puede llegar a medir 4 metros de alto, 5 de largo y llegar a pesar hasta 10 toneladas. ¿Cómo se mueve, no? Aquí vemos una foca que pueden llegar a medir hasta 1,8 metros de largo y llegar a pesar hasta 136 kilos. Pueden moverse a una velocidad de 37 kilómetros por hora dentro del agua. Aquí vemos esqueletos, cráneos y diferentes huesos de las focas. Aquí vemos un esqueleto de Paleoparadoxa, un animal extinguido procedente de los mares de Japón, Alaska, incluso Baja California, y sus dientes se asemejan a un cucharón de una retroexcavadora. Tiene mucha barba. Aquí vemos cómo el crecimiento es muy rápido y su equivalencia de peso, como por ejemplo con los elefantes. El apareamiento de ballenas será preferentemente elegida por la hembra, aunque habrá machos que vayan directa al ataque. Su periodo de gestación puede durar entre 10 hasta 16 meses. El cerebro de la ballena puede llegar a pesar hasta 7 kilos, a diferencia del humano que puede llegar a pesar hasta 2,3. Aún así, su coeficiente de encefalización no es mayor, ya que su cerebro está acorde a su tamaño. Aquí podemos comparar nuestro peso según el animal mamífero que elijamos. O sea, esa es la puerta que hace el caballo. Está hecho para cabalgar. La puerta que hace el elefante. Está hecho para cabalgar. De la pata del... Primeramente tenemos la cebra, que puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud, 1,5 de alto y llegar a pesar hasta 300 kilos.
Por segundo tenemos el tapir malayo, que puede llegar a medir hasta 2,5 metros de longitud, 1 metro de alto y llega a pesar hasta 300 kilos. Y por último tenemos el rinoceronte, que puede llegar a medir diferentes medidas según la especie que sea, pero puede llegar a pesar hasta 3.600 kilos. ¿Eh? Que no cabe ni en la cámara. Podemos ver los caballos, que pueden llegar a medir 1,83 y llegar a pesar hasta 1000 kilos. Aquí vemos el oso polar o el oso blanco, que puede llegar a tener una altura de 1,3 metros y una longitud de hasta 3 metros. Su peso puede llegar hasta 450 kilos y puede llegar a una velocidad de 40 km por hora. Sin embargo, el oso pardo puede llegar a pesar hasta 640 kilos. Su altura puede llegar a ser hasta de 1,5. Sin embargo, su longitud es menor, puede llegar hasta 2,8. Aquí vemos perros, zorros y lobos que se adaptan muy bien a las circunstancias y ellos mismos deciden si ir en grupo o solos. Parece un cuadro. Aquí vemos un diprotondo, un marsupial extinguido de origen australiano que puede llegar a medir hasta 4 metros de longitud y llegar a pesar hasta 2.786 kilos. Aquí vemos mamíferos con bolsas. Aquí vemos de derecha a izquierda un leopardo, un tigre, un león y un guepardo, identificados como gatos y consumidores de carne. Aquí vemos diferentes aves rapaces. A continuación pasamos a la sección del cuerpo humano, algo mucho más complejo que los propios animales. ¿Y tú? ¿Cuántos triángulos puedes llegar a ver? Espera. ¡No reacciona! El interior de un músculo. Aquí vemos el interior del cerebro. Se dice que podemos llegar a tener hasta 86.000 millones de neuronas. ¡Por favor! No, tanto todo el día escucharte a ti, mira, todo lo que nos cantas. Mira, ver, Y esto, oír, y esto es por lo que nos cansa. oler, probar. Mira, esto es por lo que nos cansa los datos. Mira, todo lo que usamos, tío, madre mía. Ah, mira, usamos mitad de cerebro para pensar. Todo el día usando ideas. Mira, y luego haciendo tu el breakdown no uso prácticamente nada, tío. Es que sabes, úsate este, usa este. Tiene hambre. Ah, mira, me está... Ah, no funciona. Usa la bombilla, usa la bombilla. No funciona. No siente nada en la mano. Y no siente nada en la mano. Ahora, tío. Hola, me llamo Kai, pero me llaman Ralph. El origen de la vida. Se dice que podemos llegar a tener entre 5 millones y 200 billones de células. Si no os acordáis, aquí tenéis las partes de la célula. Dani, ¿dónde anda? Ahora entramos al sitio exclusivo de dinosaurios.
A continuación les presentamos el Coelophysis, un dinosaurio de origen norteamericano que llegaba a medir entre 2,5 a 3 metros de longitud, 1 metro de altura y llegaba a pesar hasta 28 kilos. Aquí tenéis el Europrocephalus, un dinosaurio de origen norteamericano que podía llegar a medir hasta 6 metros de largo, con una altura similar al ser humano y un peso de 2,5 toneladas. Aquí tenéis el Triceratops, un dinosaurio de origen norteamericano que llegaba a medir hasta 9 metros de largo y 3 de alto, y con un peso entre 6,1 y 12 toneladas. Ya en el piso de arriba podemos ver el Deinocheirus, el dinosaurio avestruz de origen asiático con una medida de 11 metros de largo, 3,66 de alto y un peso de 6,36 toneladas. Aquí tenéis el Iguanodon, un dinosaurio de origen europeo con una medida de 13 metros de largo, 3 metros de alto y un peso de 4,6 toneladas. Aquí tenéis el Baryonyx, un dinosaurio de origen euroafricano con una medida de 9,5 metros de largo, entre 2,6 y 2,75 metros de alto y un peso entre 1,7 y 2,7 toneladas. Aquí tenéis el Masospondylos, un dinosaurio de origen africano con una medida de 4 metros de largo, 3 metros de alto y un peso de 135 kilos. Ahora vemos el Albertosaurus, un dinosaurio de origen norteamericano con una medida de 10 metros de largo, 3 metros de alto y un peso entre 1,3 y 1,7 toneladas. Puede llegar a alcanzar hasta los 48 km por hora. Aquí vemos el Tuojin Angosaurus, de origen asiático, que puede medir hasta 7 metros de largo, 2 de alto y con un peso de 4 toneladas. Aquí vemos el Gallimimus, el dinosaurio gallina de origen asiático con una medida de 5 metros de largo, 3 metros de alto y con un peso de 650 kilos. Aquí vemos la cabeza de Triceratops y del Tyrannosaurio Rex. Ni after ni after, chavales. Aquí podéis ver en movimiento el Tyrannosaurus Rex, el dinosaurio rey de origen norteamericano con una medida de 12,3 metros de largo, 4 metros de alto y un peso entre 6 y 8 toneladas. Lo demás una pasada. Eso se ve como que te da. Vale. Aquí tenéis el Deinonychus, el dinosaurio de origen norteamericano con una medida de 10 metros de largo, 85 centímetros de alto y un peso de 100 kilos. El diente del dinosaurio Rex podía medir, incluyendo la raíz, hasta 30 centímetros.
Es el diente más largo que se ha encontrado en un dinosaurio carnívoro descubierto hasta la fecha. Aquí tenéis la cabeza del Parasaurolophus, el dinosaurio de origen norteamericano con una medida entre 9 y 10 metros de largo, 4 metros de alto y un peso de 2,5 toneladas. Es importante añadir que ellos con su cabeza sujetaban y recortaban. Aquí se analizan los movimientos del dinosaurio enseñándonos el músculo. Aquí se habla de la piel, algo muy característico de los dinosaurios. Aquí vemos la garra del Iguanodon. Si nos fijamos, el dedo pulgar está separado. Este dedo se utiliza para defenderse y se cree que también se puede utilizar para plantar semillas y frutas. Aquí vemos el cadáver de un dinosaurio. Es importante tener en cuenta que han descubierto recientemente que algunos dinosaurios no ponían huevos, sino que daban a luz. Palapatitouris. Palapatitouris. Ostras, es lo que tenía en la cola esto. Nuestra última fase será introducirnos al interior de la Tierra. Hasta aquí no lo dicen. Recordad que hay que hacerla, chavales. Hay que hacer la mochila, Y no olvidar los chicles. Esos eran medidos japonés. Es de los primeros que eran para medir los terremotos. Dentro veis cada cabeza de dragón tiene una bolita. Y la mandíbula de debajo es súper sensible. Y cuando notaba pequeño, hasta abajo se hundía como un péndulo. Y enseguida que notaba un pequeño movimiento, una bola se caía. Y hacia donde se caía la bola, ¿cuál era? Era un común de terremoto. Terremoto, 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 terremoto. Ahora estamos en un simulacro de terremoto. El suelo tiembla durante unos pocos minutos. ¿Está grabando? Epic terremoto. Aquí vemos lo importante que es la construcción especial de edificios para evitar terremotos. Está claro, tío, los españoles somos más listos. Si no tenemos... Efecto mariposa. De Marrow. Aquí podemos ver diferentes piedras preciosas.
seguro que a las mujeres les gustaría. A la mujer le encanta. Brilla, ¿eh? Es real. ¿Eso qué es? Es un símbolo de la unidad de humanos, Es un fragmento de una de la esperanza de América, de la gente de América en el mundo de la paz. Esto y mucho más en el Museo Natural de Historia.